Estamos de regreso y como siempre me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. El tema que estamos abordando hoy, doctor, tiene que ver con los costos económicos que hoy por hoy ha implicado esta pandemia. ¿Cuál sería, digamos, la primera reflexión del impacto que ha tenido en el sector salud, pero digamos también en general en la economía de los países, doctor? Bueno, es la segunda pandemia aparejada a la pandemia sanitaria, la económica. Un impacto posiblemente como no hay un precedente en la historia. Se ha dicho que solo las guerras mundiales han generado un impacto mayor que el que ahora está generando COVID-19. Por ejemplo, si habláramos de las pérdidas económicas que ha tenido el sector de la transportación aérea, la aeronáutica civil comercial, estamos hablando ya de aproximadamente 25,000 millones de dólares a lo largo de estos 4 meses. Y por otro lado, algunas empresas transnacionales, sobre todo que tienen mucha presencia en la manufactura en Oriente, por ejemplo la industria electrónica y digital como la telefonía celular, han tenido impactos que han rebasado ya los 350,000 millones de dólares. Por ejemplo, Apple ha perdido aproximadamente 200,000 millones de dólares. En esa gran proporción de pérdidas se ha situado lo que ha generado la pandemia de COVID-19. Evidentemente, la parte más afectada ha sido la del sector salud. Las estimaciones son que las inversiones en los países, por lo menos los miembros de la Organización Mundial de la Salud, están por el orden de los 800,000 millones de dólares destinados casi exclusivamente a la atención de esta pandemia, en lo relativo a costos de atención a la salud y en lo relativo a costos para el desarrollo de nuevos fármacos, por ejemplo. No se tiene todavía bien cuantificado lo que ha sido la inversión, por ejemplo, para el desarrollo de vacunas que están en curso, pero ahí tenemos pues otra inversión que sabremos más adelante cuál es. Yo hice alguna búsqueda para saber en qué estábamos en este momento y no tuve oportunidad de encontrar algo concreto de cuál haya sido la inversión hasta ahora en lo referente a los 8 protocolos de investigación clínica para el desarrollo de vacunas. Claro, y doctor, esto sin contar lo que los países han tenido que invertir de manera emergente en su sistema sanitario, en la compra de ventiladores, en la adquisición de mayor herramientas para el personal de la salud. Evidentemente también entendemos en la contratación de mayor número de personas que se dedican a la atención de los enfermos. Es decir, ha sido un gasto extraordinario que no estaba contemplado, doctor. Que no estaba contemplado y que además le ha generado muchos descalabros a los sistemas económicos de los países y particularmente de los países más pobres en el mundo. Para el caso de México, necesitas sumar lo que han sido inversiones en tal o cual rubro para darnos una idea general. Pero, por ejemplo, para el caso del país, la estimación está por el orden de los 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos. Sin embargo, hay que sumar a ello lo que entidades federativas adicionalmente han estado aportando para el control de la pandemia en sus diversos áreas geográficas, municipios, etcétera. Entonces, pues el recuento que vendrá un poco más adelante nos va a impactar seguramente. Si ya en este momento nos está generando un alto impacto
pues seguramente más adelante veremos cuál fue el recuento de los daños desde el punto de vista económico. Pero algo que creo que prevalece como la gran necesidad, la más apremiante en este momento, aparte del control sanitario, es la reactivación de la economía. Ese es el gran tema en estos momentos. Todos los países han pasado por este mismo momento de cómo reactivarla. Hacerlo de manera progresiva es lo ideal, sin perder de vista el control de la pandemia, porque si ocurriera un rebrote en el momento en que se está reactivando la economía, independientemente de la etapa en la que se encuentre esta reactivación, pues los riesgos son que haya retroceso en la toma de esa decisión tan importante, ¿no? Claro. Entonces, así es como están las cosas. Y que incluso el sector productivo, doctor, pudiera caer en una especie de trampa si no activan los controles necesarios, porque si regresan los trabajadores sin estas medidas, lo que puede ocurrir es después un contagio generalizado que obligue de nueva cuenta a cerrar pues prácticamente la fábrica o la empresa. Doctor, y otra de las grandes lecciones que nos ha dejado COVID-19, me parece, y sobre todo en el sector salud, es lo mal que estábamos en materia de inversión, de cuidado, de atención al sector salud en el mundo prácticamente. En el mundo, lo has dicho perfectamente bien. Una crisis de esta naturaleza también es una crisis que da pauta para visualizar exactamente qué tan preparados o no estamos, no para enfrentar crisis, sino en lo cotidiano, para la atención de las necesidades de salud del día a día. Y en países, por ejemplo, cuya capacidad instalada hospitalaria o de primer nivel de atención apenas da para atender diabetes, hipertensión, obesidad, que son hoy por hoy las patologías de más impacto epidemiológico a nivel mundial. Bueno, se suma algo tan intenso como ha sido COVID-19 y los sistemas de salud se pueden colapsar. Bueno, lo hemos visto. Hay países que siempre considerados como grandes potencias económicas, tuvieron que construir de forma rápida hospitales, como vimos para el caso de China, pero hay muchos países, incluso de los situados en los primeros lugares en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en cuanto a su situación económica, que tuvieron que montar hospitales móviles, inflables, para la atención de esta nueva patología, lo cual significa que tenemos que revisar y que hacer adaptaciones cuanto antes para tener suficiencia para la atención de una emergencia de esta naturaleza, y particularmente algo que también hay que revisar es la suficiencia del personal de la salud, porque lo hemos visto en algunos países, la necesidad de más médicos, de más enfermeras. En algunos países hubo necesidad de que vinieran de otras regiones a apoyar para este propósito. Y si es, por ejemplo, para el caso de enfermeras, el cálculo es que todo el mundo, en diferentes proporciones, pero todo el mundo es deficitario de por lo menos 40% de personal de enfermería requerido para la adecuada atención, 40%. Es decir, debiera haber 40% más enfermeras de las que tenemos actualmente en todo el mundo. Wow. Y si nos vamos a particularizar, doctor, hay países que realmente tienen un problema serio en personal de enfermería, y países de primer mundo, incluso Alemania, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, hay países como Alemania y Estados Unidos que incluso promocionan para que enfermeras de todo el mundo acudan a trabajar por esa necesidad que tienen en particular.
Bueno, pues la lección de cómo se le ha regateado, se le han regateado los recursos a los sistemas de salud en el mundo, doctor. Y para ir cerrando esta charla, el caso de los pacientes que también tienen que enfrentar un costo adicional en medio de una situación de por sí ya crítica, una situación económica muy difícil. Pienso en los seguros de gastos donde finalmente el paciente tiene que pagar un extra. Pienso en aquellas personas que no tienen ninguna seguridad social y que muchas veces no saben a dónde acudir, doctor. Sí, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha estudiado en todos los países integrantes de la misma cuál es la aportación de bolsillo, así se llama, que hacen los usuarios de los sistemas de salud. Y mira, por ejemplo, para el caso de México, la aportación de bolsillo que hacen los mexicanos es hasta del 30% de la atención médica que reciben, independientemente, ojo con esto, de si están afiliados a un sistema de seguridad social. Es decir, hay gasto de bolsillo hasta para quien es afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE o algún otro sistema. Incluso para quien tiene afiliación, por ejemplo, a INSABI, antes Seguro Popular, tienen aportación de bolsillo importante. Se estima que hasta del 30% de los gastos de atención. Tú lo decías también muy bien, Belén, incluso quien tiene seguro de gastos médicos, pues habitualmente paga un coaseguro, paga un adicional por la cobertura para esta patología o para otras más, pero el caso más lamentable es el de las personas que sin tener ningún sistema de seguridad social, aun cuando el Estado cubre su atención médica, pues frecuentemente es estar buscando en dónde es la realización de su prueba, estar buscando el hospital para su atención, porque veámoslo, por ejemplo, con las cifras que se han dado al corte del día de ayer en algunos hospitales de la zona metropolitana del Estado de México o de la Ciudad de México. Lo que ha ocurrido en el Valle de México es ya 60% de las camas destinadas a COVID ocupadas, 44 hospitales destinados a la atención de COVID saturados, sin posibilidad de recibir a un paciente más. Entonces, volvemos al tema de qué tan preparados estamos en los sistemas de salud para esta emergencia, para alguna otra. Uno quisiera que nunca ocurriera algo de esta magnitud, pero también para la atención cotidiana. Claro, una pandemia que no ha dado tregua, doctor, porque aún pese a los diagnósticos y a los modelos matemáticos, lo cierto es que pues ha jugado en algunos momentos distinto a lo pronosticado y esto pues mantiene muy nerviosos a todas las autoridades. Así que, doctor, pues como siempre, un gusto charlar con usted. Muchísimas gracias, Belén. Un tema por demás interesante. Gracias. Y pues como siempre, gracias por acompañarnos.